Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más con nuestro manjar preferido, que es la palabra de Dios, porque este alimenta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu, y tenemos que estar sumamente agradecidos con Dios porque nos trae este manjar delicioso día con día, para que nosotros lo compartamos con ustedes. Así es que hoy vamos a disfrutar de este precioso, sabroso y nutritivo manjar que Dios nos preparó para hoy. Y el capítulo de hoy se llama Jeroboam. Estamos viendo en Patriarcas y Profetas, no, en Profetas y Reyes, perdón. Estamos viendo todos los profetas y los reyes que hubo en el reino de Israel desde Salomón a continuar hasta Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver todos los profetas, todos los reyes que hubo, qué hicieron, qué no hicieron, quién hizo lo bueno, quién hizo lo malo. Porque estamos viendo todo esta trayectoria de la humanidad a través de la Biblia, porque es una enseñanza para nosotros, es una enseñanza de cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, para que Dios con su infinita misericordia nos guíe, para que cumplamos el propósito con el cual Dios nos mandó a este mundo y podamos cumplir con su cometido. Así es que hoy vamos a ver Jeroboam. Donde quiera que esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, una vez más te pedimos, como siempre, que estés con nosotros, aunque esta fue tu promesa de estar con nosotros hasta el fin, pero queremos corroborar no, porque nosotros sabemos que tú lo que prometes cumples, sino comprender que estés con nosotros, que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas, que abra nuestro entendimiento, que podamos discernir toda esta palabra de la mejor manera posible y llevarla hasta lo más profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones para ponerla por obra. Gracias, Padre, por estar con nosotros, por acudir a este llamado que te hacemos siempre para que nos acompañes, para que nos guíes y para que nos protejas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Jeroboam. Fue uno de los patriarcas
que hubo después de que el reino fue dividido, porque recordemos que el reino fue dividido después de David, después de Salomón. Dios prometió que el reino iba a ser dividido debido a las atrocidades que cometió Salomón, no siguiendo las directrices de que Dios le había, las ordenanzas que Dios le había dado, por hacer, adulterar espiritualmente, por permitir que sus esposas hicieran iglesias o templos para los dioses paganos, cuando sabía que Dios no quería que se hiciera una cosa de esas. Así es que entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con los dioses paganos, con consultar a los adivinos, a los agoreros, todas esas cosas, y pedirle a Dios discernimiento para que nosotros no caigamos en esas actitudes, porque es muy fácil caer en esas actitudes, sobre todo cuando uno está en necesidad, cuando uno está en desesperación, cuando uno está lleno de temor y de angustia por las cosas que nos están ocurriendo. Es muy fácil caer en eso, pero nosotros sabemos que el único que nos sustenta, que nos sostiene, a pesar de la oscuridad que estemos pasando, es Cristo Jesús. Él es el que nos acompaña siempre, y Él lo prometió, que iba a estar con nosotros hasta el fin, hasta el fin. Pues hoy vamos a ver qué fue lo que hizo Jeroboam. Colocado ya sobre el trono de las 10 tribus de Israel que se habían rebelado contra la casa de David, Jeroboam, que fue antes siervo de Salomón, se vio en situación de ejecutar sabias reformas en asuntos civiles y religiosos. Bajo el gobierno de Salomón había demostrado buenas aptitudes y un juicio seguro, de manera que el conocimiento que había adquirido durante los años de servicio fiel le habían preparado para gobernar con discreción. Pero Jeroboam no confió en Dios. Recordemos que en el tiempo de Salomón hubo muchos templos que se hicieron, como lo acaba de decir, para los dioses paganos. Las esposas eran paganas. Entonces la influencia que ellas trajeron a Israel fue muy fuerte, y especialmente para los hijos que Salomón tuvo con estas esposas. Fue bastante fuerte la influencia de ellas en el reino de Israel. Y Jeroboam, igual, él trató de gobernar de la mejor manera posible, pero Jeroboam no confió en Dios. Él no confió plenamente en Dios. Su mayor temor era que en algún tiempo futuro los corazones de sus súbditos fuesen reconquistados por el gobernante que ocupaba el trono de David. Recordemos también que el reino de Israel se dividió en dos partes. Una parte con 2 tribus y la otra parte con 10 tribus. Pero en el trono de David estaba en el sitio de de las dos tribus, y él tenía miedo de que fueran todos a ir a buscar a ese rey, porque hubo dos reyes en las dos partes en las que se dividió, y que lo destronaran a él. Razonaba que si permitía que las 10 tribus que visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, donde los servicios del templo se celebraban todavía como durante el reinado de Salomón, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno cuyo cetro estaba en Jerusalén. Recordemos también que las 12 tribus, cuando estuvieron unidas, celebraban en
en el templo de que posteriormente se llamó Templo de Salomón, pero en realidad no es Templo de Salomón, pero así es conocido hasta en la actualidad. Pensaba que ellos iban a necesitar ir a esas rituales religiosos que se le celebraban ahí para adorar al Dios de Israel. Y que entonces lo iban a destronar a él y que las 12 tribus iban a estar juntas, o al menos parte de las 10 tribus de él fueran a Jerusalén. Consultando a sus consejeros, Jeroboam resolvió reducir hasta donde fuese posible por un acto atrevido la probabilidad de una rebelión contra su reino. Él lo que quería era evitar una rebelión contra su reino. Y la forma de hacerlo era a través de que le demostraran lealtad a él. ¿Y cómo lo obtuvo? Lo obtuvo creando dentro de los límites del nuevo reino 2 centros de culto. Uno a Betel y uno en Betel y otro en Dan. Se hicieron 2 templos y se invitaría a las 10 tribus a que se congregasen para adorar a Dios en esos lugares, en vez de hacerlo en Jerusalén. Él ideó hacer 2 templos para que se pudiera adorar ahí al Dios verdadero y que no sintiesen la necesidad de ir hasta Jerusalén. Al ordenar este cambio, Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbolizase la presencia del Dios invisible. Él necesitaba hacer ese lugar atractivo para los israelitas. ¿Para qué? Para que no fueran a Jerusalén. Y entonces mandó a hacer 2 becerros de oro y los colocó en santuarios citados en los centros designados para el culto. Y con este esfuerzo por presentar la divinidad, Jeroboam violó el mandamiento de Jehová, que dice: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las honrarás. ¿Eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en Éxodo 20, versículos 4 y 5. Éxodo 20, versículos 4 y 5. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué era lo que tenía que Juan? Guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Y empezando por ahí, él falló, porque mandó a hacer 2 becerros de oro, lo cual decía los 10 mandamientos que no debía hacerse. Tan intenso era el deseo de mantener a las 10 tribus alejadas de Jerusalén que no percibió la debilidad fundamental de su plan. Él no pensó que él lo que quería era atraer a la gente, satisfacer al pueblo, pero no se estaba dando cuenta que al hacer esto estaba en contra del Dios verdadero y que eso no lo iba a permitir. No consideró el gran peligro al cual exponía a los israelitas cuando puso delante de ellos el símbolo idólatra de la divinidad,
con que se había familiarizado sus antepasados durante los siglos de servidumbre en Egipto. Recordemos también que cuando Dios le estaba entregando las dos y dándoles todas las instrucciones, el pueblo se sublevó e hicieron un becerro de oro. Y hicieron una gran fiesta para adorar ese becerro de oro. Y que Dios no quería eso para el pueblo de Israel. La estadía reciente de Jeroboam en Egipto debiera haberle enseñado cuán insensato es poner delante del pueblo tales representaciones paganas. Es insensato poner esto delante del pueblo. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a palpar a través de nuestros sentidos, a ver, a sentir. Entonces no podemos en nuestra carne, por decirlo así, no podemos adorar a un Dios que no vemos, que no conocemos, que no podemos palpar, que no podemos ver. Entonces nos creamos imágenes, pero ninguna imagen puede contener al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo puede contener, no puede Dios estar presente en ninguna imagen de estas. Y que al hacer dos becerros de oro, él iba a instar al pueblo a que adoraran las imágenes. Y eso no podía ser permitido. Pero su propósito firme a inducir a las tribus septentrionales a interrumpir sus visitas anuales a la Santa Ciudad le impulsó a adoptar la más imprudente de las medidas. Declaró con insistencia: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, 12:28. Primera de Reyes 12:28. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. No puede ser, porque Dios no lo permite. Dios no lo permite. Así fue invitado al pueblo a postrarse delante de las imágenes de oro y adoptar formas extrañas de culto. El rey procuró persuadir a los levitas, algunos de los cuales vivían dentro de su reino, a que sirviesen como sacerdotes de los recién erigidos altares de Betel y Dan. Pero este esfuerzo suyo fracasó y se vio, por lo tanto, obligado a elevar el sacerdocio hombres de entre la generalidad del pueblo. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 12:31. Primera de Reyes 12:31. También esto lo encontramos: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová vuestro Dios. Vamos a leer esa cita. Yo creo que está equivocada, pero vamos a buscarla en Primera de Reyes. Primera de Reyes 12:31. Dice así: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Recordemos un poco
recordemos que la tribu de Leví era la elegida para que, para que ellos fueran sacerdotes. Y les dijo, solamente de la tribu de Leví tiene que haber sacerdotes. Pero como no los encontró, entonces se vio obligado a elevar el sacerdote hombres de entre la generalidad del pueblo, y lo cual no estaba permitido. ¿Por qué? Porque no eran de la tribu de Leví. Y alarmados por las perspectivas, muchos de los fieles, inclusive un gran número de levitas, huyeron a Jerusalén, donde podían adorar con armonía los requerimientos divinos. O sea, lo que hizo fue una tontería, porque lo que quería era evitar que la gente se le fuera para Jerusalén, y al hacer estas cosas, los que realmente conocían la palabra de Dios y los que realmente querían cumplir con la palabra de Dios, lo primero que hicieron fue salir huyendo hacia Jerusalén. El atrevido desafío que el rey dirigió a Dios al poner así a un lado instituciones debidamente establecidas no quedó sin represión. No quedó sin represión. ¿Por qué? Porque Dios no puede aceptar. Bueno, veamos. Usted vive en un país. Ese país tiene leyes. ¿Usted puede llegar y infringir la ley? No, no se puede pasar por encima de la ley. Bueno, pues con muchísimo más razón, Dios. Dios es el dueño de todo el universo, incluyendo la tierra. Y si Dios puso una ley que es sempiterna, no puede cambiarse la ley. No puede alterarse la ley. Y si Dios escogió a los levitas para que ellos ejercieran el sacerdocio, no podían elegir sacerdotes de otras tribus. ¿Por qué? Porque ya estaba dado en la institución. Y aún, perdón. Gracias. Aún mientras oficiaba y quemaba incienso durante la dedicación del extraño altar que había levantado en Betel, se presentó ante él un hombre de Dios del reino de Judá, enviado para condenarle por su intento de introducir nuevas formas de culto. Ay, ya me dio la estornudadera, discúlpenme. No se podían hacer nuevas formas de culto. Eran ya rituales establecidos en la ley ceremonial. Y era una ley que le fue dada a Moisés, que no se podía quebrantar. Y no se podía introducir formas de culto. El profeta clamó contra el altar y dijo Jehová: he aquí que la casa de David, cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ya todo eso estaba profetizado también. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, se derramarán. E inmediatamente el altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová, en Primera de Reyes 13, 2, 3 y 5. Primera de Reyes 2, 3 y 5. Primera de Reyes 2, 3 y 5. Primera de Reyes 2, 3 y 5. Un momentito, por favor. Aquí está. Ya. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz
Primera de Reyes, permítame para verificar esta 13, 2, 3 y 5, sí. Conságrame todo primogénito, cualquiera, 13, 2, 3 y 5. No están equivocadas estas citas. Vamos a leer Primera de Reyes 13, 2, 3 y 5. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quebre. El versículo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y el versículo 5, y el altar se rompió. Y el altar se rompió. Y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Por palabra de Jehová. Ok, vamos, sigamos. Al ver esto, Jeroboam se llenó de un espíritu de desafío contra Dios e intentó hacer violencia contra aquel que había comunicado el mensaje. Y extendiendo su mano desde el altar, clamó con ira, prendedle. Su acto impetuoso fue castigado con presteza. La mano extendida contra el mensajero de Jehová quedó repentinamente inerte y desecada, de modo que no pudo retraerla. De modo que no pudo retraerla. Aterrorizado, el rey suplicó al profeta que interceda a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová y la mano del rey se recuperó y tornóse como antes. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 13, 4, 6. 13, 4, 6. Vano había sido el esfuerzo de Jeroboam por impartir solemnidad a la dedicación de algún extraño, cuyo respeto había hecho despreciar el culto de Jehová en el templo de Jerusalén. El mensaje del profeta debiera haber inducido al rey de Israel a arrepentirse y a renunciar a sus malos propósitos, pero el rey su propia voluntad. Recordemos un poco cómo era que pasaban esas cosas en la antigüedad. Los reyes eran los dueños de la vida y la muerte. Los reyes podían mandar a matar a quien ellos se les ocurriera y perdonar a quienes ellos se les ocurría. Después ellos hacían su voluntad. Y Israel estaba contaminada por la influencia de Salomón. Y ellos adoptaron todas esas características que tenían los reyes en ese momento. Y ellos hacían su propia voluntad. Y no acataban lo que Dios, a través de los profetas, les mandaba a decir. Y Jeroboam no fue diferente. Simplemente donde le dijeron que el altar iba a ser quebrado y las cenizas de lo que ahí quemaban esparcidas por todo lado, se enfureció. Se enfureció y quiso atacar al profeta. Pero al alzar la mano contra el profeta, su mano se le secó. Y quedó así. Cuando se celebró aquella fiesta en Betel, el corazón
Espérense un momentito. Ok, cuando se celebró aquella fiesta en Betel, el corazón de los israelitas no se había endurecido por completo. Ellos estaban, como decimos nosotros, un pie adentro y otro afuera. Un poquito con Dios y un poquito con los dioses paganos. Pero todavía ellos conocían las leyes de Dios y no las iban a infringir. Y muchos eran todavía susceptibles a la influencia del Espíritu Santo. El Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fuesen detenidos en su carrera antes que fuese demasiado tarde. Y envió a su mensajero para interrumpir este proceso de idolatría y revelar al rey y al pueblo lo que sería el resultado de esta apostasía. Pero la partición del altar indicó cuánto desagradaba a Dios la abominación que se estaba cometiendo en Israel. Aunque nosotros apostatemos, aunque el pueblo sea apóstata, Dios nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y Él nunca nos va a desamparar. Pero Dios es 100% misericordia, pero también es 100% justicia. Y hay cosas que Él no puede pasar por alto. Y una de las cosas que Él no puede pasar por alto es la idolatría. Porque eso es adulterio espiritual. Es adulterio. Y a quien le gusta que le estén dando vuelta y que lo cambien. Y muchísimo menos a Dios, porque si no estamos con Dios, estamos con el enemigo. Y en este momento el pueblo iba a pique con la idolatría. Y Dios quería detener este proceso, porque Él no nos abandona, Él nos instruye, nos guía, nos corrige, para que nosotros nos apartemos. Porque Él procura salvar, no destruir. Dios no es un Dios destructor. Él lo que quiere es salvarnos a todos. Se deleita en rescatar a los pecadores. Y vamos a leer Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Que dice así. Diles, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque Él quiere que no muramos, pero no es la muerte física que todos vamos a tener en cualquier momento, es la muerte segunda, es la muerte espiritual, es la muerte eterna. Eso es lo que Dios nos quiere evitar. Y por eso nos dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué escogemos la muerte? ¿Por qué? Si Él no quiere que nosotros muramos. ¿Por qué somos desobedientes? ¿Por qué no queremos estar con Él? Y mediante amonestaciones y súplicas, Él ruega a los extraviados que cesen de obrar mal, para retornar a Él y vivir. Él lo que quiere es que nosotros vivamos eternamente con Él. Y da a sus mensajeros escogidos una santa osadía, para que quienes lo oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. Porque Él lo que quiere es nuestro arrepentimiento, que nosotros nos arrepintamos y que nos volvamos de sus malos caminos. Y con cuánta firmeza reprendió al rey el hombre de Dios.
Y esta firmeza es esencial o era esencial en ese momento, ya que de ninguna otra manera podía encararse los males existentes. El Señor dio audacia a su siervo para que hiciese una impresión permanente en quienes lo oyesen. Nunca deben temer los rostros humanos los mensajeros del Señor, sino que han de destacarse sin vacilar el apoyo de los justos. Mientras ponen su confianza en Dios, no necesitan temer, porque Él que los comisiona les asegura también su cuidado protector. Cuando Dios nos manda un mensajero que nos diga, apártense, corríjanse, no debemos rechazarlo, ni enojarnos con él, ni ofenderlo, ni echarlo, ni apedrearlo, como hicieron con los profetas. Debemos pensar, pero a nadie le gusta ser corregido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar, analizar, revisar la palabra de Dios y revisarme a mí mismo qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que estoy haciendo mal. Y si no nos queremos dar cuenta o no vemos lo que estamos haciendo mal, pedimos al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que estamos haciendo mal. Y el Espíritu Santo de inmediato viene y nos muestra qué es lo que estamos haciendo mal. Pero lo que hacemos es ofender, primero que todo, rechazar, apartar. Y si voy a una iglesia y están dando una prédica que me está redarguyendo a mí y que me está diciendo que estoy equivocada, entonces simplemente digo, alguien le fue con los chismes al pastor y le dijo lo que yo estoy haciendo, mejor no vuelvo. Tiene que ser la hermana aquella. Sí, porque yo le conté a ella lo que me estaba pasando y ya le fue con el chisme al pastor. Entonces, ni quiero ver a la hermana, ni quiero ver al pastor, ni quiero oír la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Y ahora no los cogemos a pedradas porque no es permitido por la ley y sabemos que nos metemos en problemas legalmente. Pero en la antigüedad sí era permitido coger a una persona y apedrearla. Y no nos damos cuenta que cuando Dios envía a esas personas a hablarnos, ellas vienen con un cuidado protector de parte de Dios. Bueno, habiendo entregado su mensaje, el profeta estaba por volverse, cuando Jeroboam le dijo, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. El profeta contestó, si me diese la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en su lugar, porque así me está mandado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres, ni vuelvas por el camino que fueres. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 13, versículos 7 y 9. Primera de Reyes 13, versículos 7 y 9. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres, ni regreses por el camino que fueres. ¿Por qué Dios le dio este mensaje antes de que fuese ante Jeroboam? Porque sabía que algo malo le podía pasar. Y él le dijo, mejor obedezco. Hasta ese momento él dijo, mejor obedezco. No voy a ir a ningún lado, ni voy a comer nada, ni nada. Mejor me devuelvo para mi casa. Habría venido al profeta a preservar en su propósito de regresar a Judea sin dilación, pero
Pero hay un pero. Mientras viajaba hacia su casa por otro camino, fue alcanzado por un anciano que se presentó como profeta y mintiendo al varón de Dios le declaró, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciéndote, vuélvete conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El hombre repitió su mentira una y otra vez e insistió en su invitación hasta persuadir al varón de Dios que se volviese. Cuando una orden de Dios es dada para nosotros, debemos acatarla. Sea de quien sea, venga la contraparte. Muchas veces oímos lo que queremos oír y vamos a un lugar y nos reprenden. Y nos vamos entonces para otra iglesia. Porque ahí sí aceptan que yo haga lo que yo quiero. Y vieras qué lindo, fíjate que a veces voy a unas iglesias y me dan pan y me dan comida y me dan fresco y son tan especiales la gente que me atiende ahí que yo estoy realizada. Es más, quiere que le diga una cosa, hasta me dan un diariecito para llevármelo para mi casa. Y yo quiero que me traten así. Y nos vamos para la otra iglesia. ¿Verdad que sí? Que muchas veces hacemos eso. Pero, ¿qué fue lo que Dios le dijo? No coma, no beba, no váyase directo para su casa. Pero vino otro, lo persuadió y él, ¿qué dijo? Aceptó. Por el hecho de que el profeta verdadero se dejó inducir a seguir una conducta contraria a su deber, Dios permitió que sufriera el castigo de su transgresión. Mientras él y el hombre que había invitado a regresar a Betel estaban sentados junto a la mesa, la inspiración del Todopoderoso embargó al falso profeta. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 13, del 18 al 22. Primera de Reyes 13, del 18 al 22. Y el otro dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió a su casa, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. La otra imagen, Primera de Reyes 13, 20, 22. Primera de Reyes 13, versículos 20 y 22. Dice así, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová le había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Si Dios hubiera querido que él comiera en algún lado, le hubiera dicho, no coma de lo que Jeroboam le va a dar, pero se va a encontrar otro señor en el camino y ese le va a ofrecer, de ese sí coma. Pero ¿cuál fue la orden? No coma nada, vuélvete a tu casa. Pero seguro ese profeta era muy colotoncito y quería comida, o estaba con hambre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? ¿Le hizo caso a Dios? No, no le hizo caso. Esta profecía condenatoria no tardó en cumplirse literalmente. Cuando terminó de comer el pan y bebido lo que le dieron, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno
y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y aquí que unos pasaban y vieron el cuerpo, lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, y oyéndole el profeta que lo había vuelto del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Primera de Reyes del 23 al 26. Primera de Reyes del 23 al 26. Primera de Reyes 13, del 23 al 26, que dice así: cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le siguió el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, y oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Entonces, ¿tenemos que obedecer a Dios? Sí, tenemos que obedecer a Dios a través de un profeta. ¿Cuál es? Entonces ahí viene la incógnita para nosotros. ¿Cuál es el profeta verdadero? ¿Es este o es aquel? ¿Cómo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios discernimiento para saber cuál es el profeta que nos va a decir la verdad. Y Dios, con su infinita misericordia, siempre nos manda a corroborar con otra persona, nos habla a través de sueños o de la forma que Él le plazca. El castigo que sobrecogió al mensajero infiel fue una evidencia adicional de la verdad, con la verdadera contienda en la profecía pronunciada contra el altar. Si después que desobedeciera la palabra del Señor, se hubiese dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo, el rey habría basado en este hecho una tentativa de justificar su propia desobediencia. En el altar partido, en el brazo paralizado y en la terrible suerte de aquel que se había atrevido a desobedecer una orden expresada de Jehová, Jeroboam debiera haber discernido prestas manifestaciones del desagrado de un Dios ofendido, y estos castigos debieran haberle advertido que no debía persistir en su mal proceder. Pero lejos de arrepentirse, Jeroboam volvió a ser sacerdote de los altos de las clases del pueblo. Y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. Recordemos que los altos eran los sacerdotes que adoraban a los dioses paganos. No solo cometió así él mismo un pecado gravoso, sino que hizo pecar a Israel, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y vamos a leer Primera de Reyes 13, 33, 34 y 14, 16. Primera de Reyes 13, 33, 34 y 14, 16. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada
y raída de sobre la faz de la tierra. Y el entregar a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Qué enseñanza nos deja esta también? Nos deja la enseñanza de que sí, que muchas veces nosotros pecamos y decimos, ay, soy yo el que estoy pecando y no voy a inducir a nadie, ni voy a hacerle mal a nadie. No, las cosas no son así. El pecado trae consecuencias y trae consecuencias para mí, para mi familia, para mi descendencia y en muchos casos para toda la comunidad. Y lo podemos ver ahora con el narcotráfico. Si una persona quiere embriagarse, si una persona quiere usar droga, podemos pensar, ay, pobrecito, es el piedrero de la esquina o el que usa droga. ¿Contamina o no contamina la ciudad? Claro que la contamina, claro que la contamina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro pecado, porque nuestro pecado puede contaminarme, me está contaminando a mí, contamina a mi familia, contamina a mi descendencia y contamina a mi comunidad. Pues al final de un reinado perturbado de 22 años, Jeroboam sufrió una derrota desastrosa en la guerra de Abías, sucesor de Roboam. Y nunca tuvo Jeroboam poderío en los días de Abdías. Y le hirió Jehová y murió. Segunda de Crónicas 13:20. Segunda de Crónicas 13:20. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abdías. Y Jehová lo hirió y murió. La apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada, hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Y aún antes de la muerte de Jeroboam, Abías, anciano profeta de Silo, que mucho antes había predicho la elevación de Jeroboam en el trono, declaró: Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agite en las aguas, y él arrancará a Israel de toda tierra buena que había dado a sus padres, y lo esparcirá de la otra parte del río, por cuanto ha hecho sus bosques enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces aquí nos damos cuenta de las consecuencias del pecado. Y sobre todo los líderes. Los líderes tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen, porque todo el mundo tiene la mirada puesta en ellos. Todo el mundo tiene la mirada puesta en ellos. Y son los que al final de los tiempos van a ser peor, de la forma más cruel, juzgados. ¿Por qué? Porque hacen pecar al pueblo. Porque muchos caen por culpa de ellos. Y una persona que te permite que hagas lo malo y sigas haciendo lo malo, esos no son buenas amistades. Sin embargo, óigame qué lindo que es el Señor. Sin embargo, el Señor no abandonó a Israel sin hacer primero lo que podía hacer para que volviera a serle fiel. Él hizo de todo, el Señor hizo de todo para que Israel volviera a serle fiel. Y a través de los logros y oscuros años durante los cuales un gobernante tras otro se destacaba en atrevido desafío del cielo y hundía cada vez más a Israel en la idolatría, Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata. Mediante sus profetas les dio la oportunidad de detener la marea de la apostasía y de regresar a él. Durante los años ulteriores a la división del reino, Elías y Eliseo iban a aparecer y trabajar e iban a oírse en las tierras las tiernas súplicas de Oseas,
de Amós y de Abdías. Nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para salvar a los hombres del pecado. Y aún en las horas más sombrías, algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino. Y en medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron entre el residuo de los buenos por medio de quienes iba a cumplirse finalmente el propósito de Dios. El propósito de Dios. Entonces, vemos que tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque si no, estamos metidos en serios problemas. Estamos metidos en serios problemas. Y vamos a leer Primera de Reyes 14, del 15 al 16. Primera de Reyes 14, del 15 al 16. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agite en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes a Acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y ha hecho pecar a Israel. Ellos adoraban a Acera, era una diosa. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esta información que estamos recibiendo? Tenemos que ser obedientes a Jehová. Y si Dios nos da una orden, tenemos que cumplirla, pase lo que pase. Aunque me esté reventando, porque imagínense este profeta seguro estaba muriéndose del hambre. Y claro, despreciar también, tal vez, una suculenta cena que le estaba queriendo dar Jeroboam, seguro se iba imaginando y saboreando, igual que Eva, con la manzana, con la fruta prohibida, perdón. Igual que Eva con la fruta prohibida. Se la saboreaba, se la imaginaba, jugosa, fresca, exquisita. Tal vez había caminado horas de horas y estaba muriéndose de las ganas de comerse algo. Y el diablo es astuto. Y él sabe cuándo ofrecernos una tentación. Y él sabe cómo hacernos caer en esa tentación. Y él sabe en qué momento nos presenta esa tentación. Tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que cumplir con sus mandamientos, con sus ordenanzas y no desviarnos del camino. Este es el mensaje que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí traérselos, de grandísima enseñanza, y así seguiremos viendo todos los patriarcas que fallaron en Israel. También vamos a ver todos los profetas que no hicieron, porque ellos hacían lo que Dios les decía, y Dios con su infinita misericordia mandó una y otra vez a que lo oyeran para apartarlos de la apostasía, y no lo consiguieron, porque Cristo vino y todavía persistía el mal. Pero Dios también tiene un remanente, y ese remanente somos las personas que estamos de parte de Dios y queremos hacer las cosas como Dios las ordena. No es fácil, fallamos también, pero rapidito corregimos y nos reivindicamos delante de Dios. Y eso es lo más importante. Y lo que nunca se nos debe olvidar es que Dios quiere estar con nosotros siempre, y que Él siempre está guiándonos para que nos apartemos del mal. Eso es lo que tenemos que hacer y obedecerle, ¿verdad? Así es que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente, que tengan un fin y principio de semana
lleno de bendiciones para todos. Hasta la próxima. Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar.